Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Veo a gente de Pamplona, gente de Córdoba, a la María Ángeles, a gente de Chile, a hermanas de Venezuela, Bolivia. Todos y todas muy bienvenidos. Esta mañana ocurrió un hecho triste en Madrid. Uno de los obispos auxiliares falleció bruscamente en la madrugada. Pensamos en don José, en su madre. Él tenía solamente 50 años y pensamos en suspender en un momento el webinar, pero dijimos, ¿qué más misionero que este recuerdo a don José, que fue un misionero de esperanza en medio de su pueblo de Madrid? Así que en su memoria, para que la esperanza sea el consuelo de su madre, vamos a seguir con este webinar y lo hacemos pensando en él y compartiendo esta oración que preparó Marie Claire. Y empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Sí. Hoy más que nunca el mundo necesita testigos de esperanza. Pidámosle al Señor ser cada uno de nosotros y de nosotras sus misioneros, testigos de esperanza en medio de un pueblo que sufre, en medio de tantas guerras, pero que la confianza en que Dios lleva este barco nunca decaiga. Con pasión y amor comenzamos este octubre misionero. Y para ello tenemos a dos misioneros, muy misioneros. Uno italiano, que no podemos verlo porque la cámara no funciona, esos son gajes de la técnica. Él se llama Gianluigi Signori. Es un misionero javeriano
originario de Italia. Completó su formación antes de la ordenación sacerdotal en su país. Después de su ordenación, sirvió como misionero en Camerún, Chad, Burundi y España, donde llegó el año 2005. Desde el año 2005 al 2015 estuvo encargado de la animación misionera. El año 2015 regresó a Italia para realizar su misión en la casa madre de los misioneros javerianos en Parma, donde permaneció hasta junio del 2025. En junio del 2025, el padre Gigi ha vuelto a España y actualmente se encuentra en Murcia, trabajando en la parroquia El Llano de Molina, en la animación misionera del SCAM. Padre Gigi, bienvenido. A la segunda misionera la presentaremos en un ratito más. Padre Gigi, bienvenido. Y te escuchamos. Io había empezado la cosa con una frase, con un pensamiento, con una idea, algo de Madeleine d'Herbrel, que escribía: la esperanza cristiana nos asigna como lugar esa estrecha línea de cresta, esa frontera donde nuestra vocación exige que optemos cada día y cada hora por ser fieles a la fidelidad de Dios para con nosotros. Dios nos es fiel, nuestra tarea es responder a esa fidelidad. Y cuando mis hermanos javerianos me pidieron de animar un poco este inicio de nuestro webinar, me vino enseguida de proponer un título un poco raro que va por ahí, hablando de zapatos y sandalias, porque no hace mucho tiempo leí, estaba todavía en Italia, un libro de Vito Mancuso que lleva este título, Destino e Esperanza. Y al comienzo justo de su libro citaba un texto de San Isidoro de Sevilla que decía lo que sigue: Spes, la esperanza, ha sido definida de esta manera, ya que es como el pez, el pie que camina. Y decía, fundada o no, la etimología es sugerente. La esperanza es lo que te impulsa a seguir adelante en la vida. Sin esperanza no puedes avanzar. Entonces me decía, pongámonos entonces en camino, misioneras, misioneros, todas y todos que estamos aquí esta tarde. Nos ponemos en camino como Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Con la libertad y la sencillez, me decía, que Jesús invita a tener a los apóstoles, cuando dice: no os procuréis en la faja oro, plata, cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Pedimos de verdad esta libertad. Y lo hacemos al mismo tiempo respondiendo positivamente a cuanto escribía Papa Francisco en el mensaje para el Domum 2025. Decía: misioneros de esperanza entre los pueblos, recuerda a cada cristiano y a la Iglesia, comunidad de bautizados, la vocación fundamental que nos acompañará en nuestra pequeña introducción. Decía, la vocación fundamental a ser mensajeros y constructores de la esperanza, siguiendo las huellas de Cristo. Entonces, acogemos esta invitación a salir fuera de nuestras seguridades, de nuestras murallas protectoras, aceptando el desafío porque siempre lo es,
el desafío de la fraternidad. Y me decía, siguiendo las huellas de Jesús, nos decimos, muchos hoy nos preguntarían, ¿las huellas de quiénes? Porque Jesús quizás no es tan conocido como antes, ¿quién sabe? ¿Quiénes? Nos preguntarán algunas y algunas de las personas que encontramos por las calles de nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y sentir al mismo tiempo que nosotros también somos un poco como esos pescadores que estaban ahí cansados por haber pescado toda la noche sin encontrar nada. O esos recaudadores que Jesús invita a seguirle. Esa gente que es preocupada de tenerlo todo claro, todo bien atado y más que atado, porque si no, las cosas no funcionan. Conscientes que nosotros también, como Pablo, como los apóstoles, es suficiente mirar los relatos de llamada en los evangelios, estamos llamados a ponernos en camino, ponernos en riesgo un poco. Entonces, tras las huellas de Cristo, nuestra esperanza. Sí, ahí van esos pies que no me dejan tranquila y no me dejan tranquilo, que me provocan. Esos pies de un carpintero de Nazaret. Papa Francisco en su mensaje insiste en que es necesario que mantengamos la mirada orientada hacia Cristo, dice, el centro de la historia, que es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. Él, en la sinagoga de Nazaret, declaró el cumplimiento de la Escritura en el hoy de su presencia histórica. De ese modo, se reveló como el enviado del Padre con la unción del Espíritu Santo para llevar la buena noticia del reino de Dios e inaugurar un año de gracia del Señor para toda la humanidad. Me parece que no es una cosa sin importancia esa insistencia del Papa por el hoy. Hoy se cumplen las Escrituras. Los evangelistas, todos, cada uno a su manera, proponen la descripción del comienzo de la misión de Jesús, insistiendo en este hoy, en el cual se realiza por fin el encuentro entre Dios, quien desde siempre ha salido al encuentro de este hombre que le huye, le rehuye. Recordaremos este Adán, ¿dónde estás? Y más allá, Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Papa Francisco sigue diciendo, en este místico hoy, que perdura hasta el fin del mundo, Cristo es el cumplimiento de la salvación para todos, particularmente para aquellos cuya esperanza es Dios. Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a todos del mal y del maligno, devolviendo la esperanza en Dios a los necesitados y al pueblo. Además, experimentó todas las fragilidades humanas, excepto la del pecado, pasando también momentos críticos que podían conducir a la desesperación, como el de la agonía en el Getsemaní. Este hoy, al cual tenemos que acercarnos y que tenemos que leer, nos dice Albert Nolan en un libro muy bonito, Esperanza en una época de desesperanza. Para quien pueda interesarlo, Albert Nolan fue elegido un momento para ser superior general, es un dominico, pero dijo que prefería quedarse en África del Sur en esos momentos tan cruciales. Y decía, tenemos que leer nuestro hoy sobresaliendo en nuestra sociedad como personas esperanzadas. ¿Cuál es
la base de nuestra esperanza, decía. Son cada vez más las personas, cristianos incluidos, que están renunciando a toda la esperanza en el mundo actual. Dice que no ven ningún signo de esperanza, pero la base de nuestra esperanza es Dios y únicamente Dios. Dios, me parece que mirando a Jesús no podemos decirlo de otra manera, se nos presenta diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos, he bajado a librarlo. Porque la esperanza, lo decíamos al comienzo, hace que nos pongamos en camino, que seamos personas activas. Y me pregunté entonces, ¿cuáles son las huellas que tú sigues hoy? ¿Cómo son los pies de este Jesús detrás del cual te has echado a andar? ¿Cuál es tu historia detrás de él? Una de las cosas curiosas que me pasan, y me parece a todas que nos pasan a todas, me pasó en Chad, en Camerún, en Burundi, pero también en España cuando entro en una clase. Cuando entras, te presentas a un grupo, una de las primeras cosas que te miran son los pies, a ver lo que llevas, y te catalogan de una manera por lo que llevas. ¿Cómo va Jesús? ¿Cómo lo clasificas mirando sus pies, sus huellas? Los cristianos somos, en el mensaje del Papa lo dice así, los cristianos somos portadores y constructores de esperanza entre los pueblos. Siguiendo a Jesús el Señor, dice el Papa, los cristianos están llamados a transmitir la buena noticia. Y cita un texto que conocemos muy bien, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Son palabras que conocemos muy bien, me he dicho, y que fundamentan nuestro compromiso como cristianas y cristianos, discípulas y discípulos de Jesús, misioneras, misioneros. Y me parece que como icono bíblico a todo esto, el texto de la carta a los Efesios, el capítulo 2, que dice cuanto sigue, Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo la carne, el muro que los separaba, la enemistad. Me parece un texto que va muy bien con lo que nos dice Papa Francisco. En estas palabras logramos encontrar el porqué verdadero de nuestro compromiso como misionero. A la raíz de nuestro comprometernos en realizar escuelas, hospitales, en organizar caritas parroquiales, campos de verano, aquí en España como en tierras lejanas, a la raíz de nuestro compromiso en favor de la justicia, en defensa de los más débiles, de nuestro quedarnos allí, pensemos a nuestros mártires, pero también incluso a aquellos que van por mar en estos días, ¿no? No puede haber otro que este Jesús, sus huellas, sus palabras, su vida, que quizás no acabaremos nunca de entender verdaderamente y que sin embargo ese Jesús nos ha fascinado como los apóstoles. Pensemos a Pedro, que quizás ha siempre tenido una dificultad inmensa a entender y a seguir ese Jesús y que sin embargo siempre ha sido fiel. A este maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Esta fidelidad que siempre ha sido la suya. Dice Papa Francisco, pienso particularmente en ustedes, misioneros y misioneras adyentes,
que siguiendo la llamada divina han ido a otras naciones para dar a conocer el amor de Dios en Cristo. Gracias de corazón. Sus vidas, dice, son una respuesta concreta al mandato de Cristo resucitado, que ha enviado a sus discípulos a evangelizar a todos los pueblos. Porque hoy, más que nunca, me parece, ¿no? Este compromiso cotidiano del cual habla el Papa, hoy más que nunca, debido a la terrible eficacia de las armas, no hará falta hablar mucho de esto, lo sabemos muy bien, pero también debido a la violencia verbal, a la desinformación, a esta manera tan egocéntrica, ¿no?, de vivir incluso la democracia y el poder, nos damos cuenta de la auténtica fuerza de la vida y de las palabras de Jesús. Palabras y vidas que, cuando les permitimos entrar a lo más hondo de nuestras dudas y miedos, nos echan en los caminos de vuelta a Jerusalén, ahí donde ha muerto, en la noche. Nunca se pone uno en camino durante la noche, porque es el señorío de los demonios. Se pone en camino incluso de noche para llevar esas palabras que hicieron arder nuestro corazón. Me permito citar una palabra de nuestro fundador, San Guido Maria Conforti. Se las dirigía a sus misioneros. Al misionero decía que parte hacia lejanas tierras para anunciar la buena noticia, no se le entrega ningún otro instrumento que el crucifijo, porque éste posee la potencia de Dios y por él triunfará en todo y sobre todos después de haber triunfado sobre sí mismo. Porque llevar y construir la esperanza no es nunca algo que sucede por la acción única e unidireccional de una persona, sino que pasa por la capacidad de coger y acoger las manifestaciones del Espíritu, otras maneras, otras huellas que vamos encontrando en nuestro andar por el mundo. Recordaremos siendo pobre de San Pablo, siendo pobre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles, me he hecho todo para todos para ganar sea como sea a algunos. Y entonces acogemos la invitación a renovar la misión de la esperanza. Renovar, se dice pronto, como si de dar un poco de pintura a unos muros, quizás un pelín viejos, se tratara, esperando que quien mire se deje engañar y venga de nuevo a lo nuestro, nuestra iglesia. Pero sigue estando ahí ese remamar adentro, tú sígueme, mónitos, palabras que no nos dejan estar tranquilas y tranquilos y nos invitan a echarnos por los caminos del mundo, a salir de nuestras seguridades y a entrar en la misión de Dios, de la cual se nos habla. Papa Francisco dice: es necesario renovar en nosotros la espiritualidad pascual que vivimos en cada celebración eucarística y sobre todo en el Triduo Pascual, centro y culmen del año litúrgico. Hemos sido bautizados en la muerte y resurrección redentora de Cristo, en la Pascua del Señor. Por eso, dice más allá, renovemos la misión de la esperanza empezando por la oración, sobre todo la que se hace con la palabra de Dios y particularmente con los salmos. Y hablando de oración, me permito llamar la importancia de la contemplación con una imagen que nos ofrece un otro misionero muy interesante. Dice John Sivalon, misionero de la Sociedad de Marignol, que ha sido por 20 años misionero en Tanzania. Imaginen, hablando de la contemplación,
Imaginen a un pastor africano observando a su ganado pastar. Se apoya suavemente en su bastón, escuchando a los pájaros, disfrutando de la brisa y el susurro de las hojas. En esta actividad cotidiana y aparentemente aburrida, el pastor apenas puede evitar la sensación de que algo más grande lo rodea. Si se le pregunta, quizá no pueda describirlo con palabras, pero vive cada día con la profunda convicción de que Mungu yupo, Dios está aquí. Y dice un poco más allá, en 20 años de vida misionera en Tanzania, ante terribles tragedias, nunca he escuchado a un africano preguntarse cómo pudo Dios permitir que ocurriera. Solo los he escuchado declarar, y no de forma fatalista, Dios está con nosotros. Yo terminaría con esta invitación, a seguir el Espíritu de Dios y a permitirle de llevarnos por estos caminos tan nuevos y tan novedosos. No se trata de empeñarse a volver a lo de antes, a nuestras seguridades, porque de toda manera no nos llevará más lejos. Cuando Jesús envía a los discípulos para que anuncien el reino, lo hace diciendo, la mies es abundante, un texto que conocemos muy bien. La imagen de la mies es, creo, la que nos indica el sentido profundo de la renovación en la esperanza, ya que es una invitación a ser mujeres y hombres que miran con mirada positiva, vital, la mirada de Dios, lo que encontramos por el camino. Las huellas, por decirlo de una manera, las ves si quieres verla. Incluso en nuestros tiempos tan marcados por la incertidumbre. Dice John Sivanon en su libro que se titula El dono de la incertidumbre. Dice, la renovada comprensión de la Missio Dei en estos tiempos de incertidumbre nos lleva a comprender que estamos llamados a considerar nuestra misión como un buscar y un saber descubrir, más que un hecho de propaganda y proselitismo. Por consiguiente, nuestras vidas deben guiarse por la contemplación y la imaginación, buscando la voluntad y la misión de la Trinidad en toda la creación. Me paro aquí, habría todavía más, pero creo que hemos empezado tarde y quisiera yo dejar sitio, plaza a lo que tiene que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luigi, por tus palabras. Les recuerdo que al final tendremos unos minutitos para preguntas, así que si quieren hacer alguna pregunta a Gigi, la pueden ir preparando. La misión es el seguimiento de Jesús. San Francisco Javier siguió esa llama divina y quería que esta llama iluminara hasta los confines del mundo. En su época, el confín era la China, donde él quería llegar. Murió en las puertas de cumplir su sueño. Hoy, más de 500 años de ese deseo, tenemos para compartir su experiencia de vivir la misión de la esperanza en la cultura china a una hermana china. La hermana Xiaoli Zhao es misionera de Cristo Jesús, nacida en el norte de China, ingresó a la congregación de misioneras de Cristo Jesús el año 2013 y realizó su formación en la India. El año 2017, después de sus primeros votos, vuelve a China para desarrollar su misión, esta vez
en el sur de China. La misión que realizó, ella se las va a contar. En mayo del 2024 llegó a España para el curso internacional que organiza su congregación, y en Javier, justamente en Javier, a los pies del castillo de nuestro santo patrono, pronunció sus votos perpetuos el 28 de junio del 2025. Agradecemos a Chaoli su entrega misionera y el compartir de su testimonio. Muchas gracias. Hola a todos. Y, Hola. Primero, gracias a Padre Gigi por su compartir. Me inspiró mucho, aunque no entiendo todo. En primer lugar, me gustaría agradecer al grupo por invitarme a este encuentro. Muchas gracias. Soy Xiaoli, misioneras de Cristo Jesús. Nací en un pueblo de Pekín, China, en una familia católica que ha sido fiel a su fe durante muchas generaciones. Como vosotros sabéis, en China existía la política de hijo único. Yo soy la segunda de 3 hermanas. Mis padres lucharon para protegernos a todas. El amor de ellos hacia nosotros es muy grande. Desde pequeña, mi familia me inculcó una sólida formación religiosa y crecí rodeada de la oración y la devoción. A medida que crecía, descubrí mi deseo por la vida religiosa. La vida comunitaria de las monjas diocesanas me atrajo mucho. Sin embargo, la vida de San Francisco Javier me inspiró a ser misionera. Después de mi estudio, sentí la llamada misionera y fui a una leprosería en el sur de China como voluntaria durante casi 2 años. Esta experiencia me confirmó en mi vocación y me llevó a conocer la congregación de las misioneras de Cristo Jesús. Antes de salir de casa, mi párroco me dijo: no te preocupes por tu familia, Dios va a cuidarla. Eso me dio esperanza y también fortaleció mi fe. Fui a la India para mi primera formación. Después de mis primeros votos, me asignaron a China para la misión. Y también ir a China fue un deseo de nuestra fundadora, Madre María Camino. Ella vivía ese deseo con esperanza. Como ella decía antes de la fundación de la congregación, si Dios lo quiere, Él lo hará. Y luego ese deseo se realizó. Las hermanas fueron a China y luego hemos tenido vocaciones locales. La esperanza siempre nos lleva a ir más allá. De mis experiencias misioneras en China, me gustaría compartir la misión es una
respuesta a la llamada de Dios, no solo para llevar esperanza y amor a los pueblos, sino que antes de llevarla a otros, tenemos que vivirla primero nosotros. A continuación, compartiré con vosotros la realidad allí en China. La mayoría de los chinos son ateos, no religiosos. Creen en las creencias populares locales chinas, incluidas las religiones locales, el culto a los antepasados, el confucianismo, o en una mezcla de estas, lo que representa el 73,5% de los chinos. Los católicos representan el 0,3% de la población total. Estos datos ciertamente no son 100% exactos, sino que solo ofrece una idea aproximada, porque la situación actual de la Iglesia china, especialmente la Iglesia clandestina, hace que sea muy difícil obtener estadísticas precisas. La Iglesia Católica en China tiene una historia y contexto particular. La situación es compleja. Hay dos comunidades, una oficial y otra clandestina. Estamos allí trabajando con una ONG, sirviendo a los discapacitados, acompañando a los jóvenes también, a los desplazados y participando en las parroquias. Debido a las regulaciones religiosas del gobierno, no podemos ser misioneras como aquí. Tenemos muchas restricciones. Por ejemplo, una restricción es que a los niños que tienen menos de 18 años se les prohíbe entrar en la iglesia para participar en la misa. Cuando teníamos el curso de catequesis, vinieron gente del gobierno y siquiera cambiamos de tema. Es decir, no tenemos mucha libertad para organizar clases o actividades religiosas. También yo tenía uno de servicio, es el acompañamiento espiritual y ejercicios espirituales a grupos individuales. Cuando estaba en el grupo en la iglesia o en el centro de ejercicios espirituales, siempre les decía a los participantes de no tomar fotos ni compartirlo en internet para evitar problemas. También como las regulaciones sobre el uso de internet implica que no podemos compartir libremente cosas sobre nuestra fe. A menudo estamos bloqueados. Como aplicaciones como Facebook o WhatsApp o YouTube, todo está bloqueadas en China, no las podemos usar. Enfrentamos
grandes desafíos y siempre buscamos oportunidades para servir y evangelizar. La misión nos trae alegría y satisfacción también, como en los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola habló de consolación y desolación. En la experiencia de la misión, experimentamos ambos. Recordemos que el consuelo existe para ayudarnos a superar mejor los momentos de desolación. Aquí está la esperanza que nos empuja a seguir delante con la fe y el amor que nos transmite Cristo Jesús. He leído el escrito francés Charles Baudelaire, también su poema. Él comienza su poema sobre la esperanza, comparando las tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, con tres hermanas que caminan juntas. La joven Esperanza caminaba junto a sus dos hermanas mayores, sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, esta joven tomó la iniciativa. La esperanza ve lo que está por venir. La esperanza ama lo que está por venir. Fue ella que impuso a las otras dos. Fue ella quien las guió a ambas. Fue ella quien las impuso a todas. Por último, quisiera citar las palabras de Papa Francisco y su mensaje para la 38 Jornada Mundial de la Juventud. Él dice, yo también estoy convencida de que la esperanza es una virtud humilde, pequeña, pero indispensable. La esperanza es la sal de nuestra vida diaria. Por eso, hoy y siempre seamos misioneros de esperanza en medio de los pueblos que nos acogen. Muchas gracias. Disculpe mi castellano y muchas gracias por su escucha y presencia. Bueno, yo creo que Jesús está con San Francisco Javier disfrutando de este testimonio de que aunque murió en las puertas de la China, el mensaje de Jesús sin duda que llegó a las tierras chinas. Muchas gracias a Chaoli, muchas gracias al padre Gigi, y ahora a ustedes la palabra si tienen alguna pregunta. Ya tengo aquí una pregunta. ¿Y para quién va la pregunta? Para que le pueda contestar. A ver, María Finol dice saludos a Gigi, y después la hermana Prado pregunta a ambos: ¿cómo alimentar la esperanza en este tiempo de desánimo y de desesperanza? Yo creo que lo que he dicho, primero el saber que no es una cosa que viene de ti, sino que viene de Dios. Si ya empezamos por esto, y me parece que es una cuestión, al fin y al cabo, es un poco como cuando tú te pones en camino, o si queremos, como cuando empiezas una vida nueva. Imaginemos un papá y una mamá que dan nacimiento a un niño. No sabes a dónde vas, pero empiezas.
y te echas a caminar en esto, sabiendo que Dios está detrás de todo esto, porque yo creo que no hay técnicas, hay que estar ahí, siendo conscientes además que todas y todos, no lo he citado, pero cuando si pensamos en San Pablo cuando va a Atenas, nos recordamos que a un momento dice, en él vivimos, nos movemos, existimos, eh, somos estirpe suya, todas y todos, y esto nos da una visión diferente de la vida, más que enemigos, personas que nos ayudan a andar. Bueno, no sabría decir más. Gracias, Gigi. Chaoli. A mí yo creo que también la fe es la base, o base, la fe Sí, en Dios. sí, Como Jesús siempre, como se hizo y sufrimiento, tenía esperanza, porque él sabe, Dios Padre tenía un propósito para su vida. Esa es la resurrección. La esperanza de Jesús provenía de su confianza, provenía de su confianza y Dios Padre. La esperanza de Jesús nos como se da la esperanza y nuestro ánimo, desafíos también. Yo creo que la misión también es la misión de Dios. La iglesia también es la iglesia de Dios. Nada está en nuestro controla. Entonces, con esa confianza, la luz finalmente llegará. Gracias. Muchas gracias, Chaoli. Yo también quiero de verdad agradecer mucho a Digi por todo lo que ha preparado y esta manera de nutrirnos de nuevo con esa esperanza que muchas veces nos falta, ¿no? Porque la misma pregunta que quería hacer y que creo que es lo que Prado ha hecho, ¿cómo se puede guardar esperanza cuando ves que todo lo que era para ti como esperanza está robado? Y que mires por arriba, mires por abajo y por arriba y ves que, bueno, ¿qué es lo que me puede hacer guardar la esperanza? Pero han dicho, hay que mantener la fe y la oración y todo. Pero por eso veo la hermana Chauli. De verdad, digo, ¿cómo pueden vivir su fe en ese mundo donde están como martirizados, están como viviendo, porque tenemos hermanas de la China también que se esconden antes de vivir, creen que de verdad están dando este testimonio a la gente que le esperan, porque esconderse para hablar de Dios, ¿a quién lo hará de verdad? Tiene población que les siga, tienen un lugar de apostolado fuera de donde a veces se tienen que esconder para rezar, o como tiene un porcentaje de gente que tocan y a quien hablan de Dios y trabajan así con la fe y todo. Eso es mi pregunta. ¿Cuál es su campo de apostolado, sobre todo, para tocar de verdad a la gente? Mucha gente que esperan de las hermanas su testimonio, su palabra de fe, de ánimo, de esperanza, si no pueden hablar públicamente.
Vale, yo más o menos te entiendo. Como si la situación es, allá es como hace en las iglesias clandestinas hay diferentes grupos también. Se organizan muy bien también. Tiene su grupo de como sí, catequesis también, cora, también de caridad también, pero pequeño grupo ayuda a la gente de la calle también, se organiza bien, pero en una manera como no, no tan grande cosas, hacer no tan grande cosas para nosotros en la iglesia. Pudimos decir somos religiosas, nos ayuda en la iglesia, pero fuera de iglesia, como nosotros llevar la esperanza a la gente allá, especialmente la gente no dice no creen nada, no Dios en otras religiones. Para nosotros es a través el servicio nos da, como colaboramos en ONG, da servicio a los discapacitados. Como trabajadora social, pero la gente alrededor de nosotros nos dijeron, vosotros para ser diferente como otras profesoras o cuidadoras, y los discapacitados también siempre cualquier cosa ellos para ser no son normal, pero cualquier cosa siempre nos acerca. Nos acerca. La gente como se dijeron ese, yo creo que en esta realidad para nosotros son misioneras allá, entran nuestros por nuestro servicio, la gente de ver cosas diferentes también, también con nuestra manera de vivir es un testigo también, un testimonio. Sí. Es Muchas limitada. Sí. Gracias. Chao. No, muy bien. Lo siento, con mi español todavía no. No, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, sin duda que han quedado muchas preguntas en el corazón. También muchos buenos deseos. Arlette nos dice muchas gracias a los dos ponentes, su experiencia muy bonita y rica. Realmente hemos tenido, como siempre, dos exponentes de lujo. Y qué mejor que para comenzar este mes misionero con estas experiencias, de que a pesar de todo, a pesar de las situaciones de guerra, de conflictos, donde la televisión nos bombardea con malas noticias, nosotros estamos llamados a ser misioneras y misioneros de esperanza.
Esperanza. Y no en cualquier lugar, en medio del pueblo, no desde las nubes o desde un altar, sino que, como decía Gigi, con las sandalias del pescador, en medio del pueblo. Les agradecemos su participación, les agradecemos su tiempo, su paciencia, y les esperamos en un próximo webinar tan interesante como este en el mes de enero. Que tengan un maravilloso mes misionero, que su testimonio sea de entrega y de servicio, y ante todo de sonrisa, porque el mundo más que nunca necesita testigos de esperanza. Seámoslo nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido disculpas todavía, pero de verdad, no sé lo que pasó. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.